Mire, hoy quiero hablar de esto. ¿Por qué no salimos? Y usted ve que allí hay una puerta. Y es que hay oportunidades en la vida que sin buscarlo, sin querer, terminamos en cuartos oscuros, terminamos encerrados. Inclusive pudiese ser como un tipo de prisión. Hay momentos en la vida que nosotros, sea que tomamos la decisión o una mala decisión, terminamos encerrados, o puede ser que producto de otra circunstancia. Pongo un ejemplo, el caso de pronto de algún tema con un jefe que tiene una mala actitud, termina llevándonos a una situación de estrés, de agonía, de ansiedad, que eso termina convirtiéndose en una prisión para nosotros. Leía semanas atrás, en Gálatas 5:1 dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él realmente nos ha hecho libres. Así que no abandonen esa libertad, no regresen a ser esclavos. Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿por qué Pablo le está diciendo esto a estos hermanos allí en la región de Galacia? Tiene que haber algo que Pablo ha notado, que hay una constante en el ser humano de que cuando está en libertad, que cuando está bien, queriendo o sin querer, termina nuevamente dentro de una prisión. Termina dentro de cuartos oscuros que de alguna manera no le permiten vivir como Dios lo ha planeado. Profundizaba un poquito más y buscaba y me consigo justamente con esta frase. ¿Por qué permaneces en prisión cuando la puerta está abierta de par en par? Mire, esto no es una frase textual, sino es el cúmulo, de alguna manera, el resumen de las ideas que Rumi tiene en su pensamiento acerca de la libertad espiritual. ¿Quién era este hombre? Era un poeta y era un teólogo. Lo interesante es que cuando lo escribe en el siglo XIII. Y parece que este hombre en algún momento se trasladó a nuestro siglo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, aun cuando Dios ya ha abierto la puerta de prisiones en nuestra vida de par en par, muchas veces nosotros no salimos, sino que tomamos la decisión consciente muchas veces de no querer salir. Y esta pregunta a los que ya conocemos del Señor, los que tenemos rato en el Señor, nos tiene que llevar a la reflexión y nos tiene que poner a pensar ¿por qué nosotros no logramos salir de esas prisiones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida que no nos permite dar pasos para salir? Porque muchas veces damos el paso, salimos y cuando vemos la realidad, mejor nos quedamos acá adentro. Y nos quedamos allí encerrados y no vivimos vidas plenas, vidas como las que Dios ha diseñado para nosotros. Pensaba un poco más y decía, de pronto es probable que no salimos de esas prisiones, es producto de las limitaciones que tenemos. ¿Qué limitaciones? Limitaciones espirituales, limitaciones emocionales y limitaciones mentales. Hay limitaciones que son autoimpuestas, ¿sí? Son los miedos, son los prejuicios, son los apegos, son los traumas, son aquellas narrativas internas que tenemos nosotros que al final terminan definiendo cuál es nuestra realidad. Es que no hago esto porque tengo miedo, es que no hago lo otro porque creo que no lo merezco, es que si lo hago eso puede ser peligroso y no quiero estar en esa posición porque no me voy a sentir bien. Pero ese pensamiento termina amarrándonos y nos termina metiendo dentro de una prisión. Hay condicionamientos sociales y esos condicionamientos sociales son las expectativas culturales que el mundo nos pone. ¿Cuál es el estatus de belleza? ¿Cuál es el estatus de éxito? ¿Cuál es el estatus de productividad? Y eso termina de alguna forma también amarrándonos y llevándonos a una cárcel. Y hay un condicionamiento que nos toca a nosotros directamente, porque es aquel desconocimiento de las verdades espirituales.
Y todas ellas dependen de la profundidad que nosotros tengamos en el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que empieza a enseñar cosas que no son bíblicas y cuando nosotros las asumimos como verdad, terminan de alguna forma metiéndonos también en prisiones que no permiten que nosotros vivamos una vida plena como Dios la diseñó. Ahora bien, usted pudiese pensar, José, eso está bien, pero eso es para otro. Eso no es para mí. Yo no vivo dentro de prisiones o difícilmente yo me encuentro en situaciones como estas complicadas. Permítame darle algunos ejemplos de lo que son prisiones en la actualidad. Vivimos con una constante ansiedad digital. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos domingos atrás salgo con Vane, mi esposa, y Esteban, y apurados por tratar de llegar temprano a la reunión acá, dejé mi teléfono. Mire, el reloj empezó, las pulsaciones. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Sentí que me faltaba un brazo, literalmente. Sentí un vacío en el corazón, como si me hubiese dejado mi esposa. No se ría, usted sabe que a usted también le pasa. Cuando no consigue el teléfono, ¿cómo se pone? Se desespera. ¡Ey! Algo, casi que se murió alguien. Mire, vivimos atrapados en esa ansiedad digital, viviendo de comparaciones. Las redes sociales. Vemos la foto y, rayos, yo no tengo eso. O, no me quiero imaginar la mente de una mujer viendo cosas en el Instagram, ¿no? Pero vivimos en esa ansiedad. Vivimos en la ansiedad de estar escuchando noticias negativas. Porque producto de esta era de la información, todo nos llega rápido y siempre queremos estar consumiendo eso. Y eso al final termina generando esa ansiedad. Estamos viviendo dentro de adicciones a la validación externa, donde es más importante lo que otro piensa que lo que piensa el Señor de nosotros, o inclusive lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Por allí también está aquel síndrome, no sé si lo habrá escuchado usted, del burnout. Ese agotamiento excesivo al que de alguna forma nos vemos expuestos, donde una constante productividad determina el nivel de estatus que podamos alcanzar. Eso lo vemos en el trabajo. Muchos de nosotros, por tratar de cumplir la expectativa de nuestros jefes, terminamos en estados de ansiedad o de angustia que terminan llevándonos también a una prisión. Está la polarización o esas prisiones ideológicas donde la narrativa es el odio al otro. ¿Sí? ¿Cómo lo pongo? Donde es más importante de alguna forma cómo me siento yo o qué tan superior soy yo con respecto al otro. Mientras yo más tengo y alcanzo lo que quiero, entonces me siento superior y el otro es menor que yo. Eso lo estamos viviendo todo el tiempo. La pregunta que hoy necesitamos hacer es ¿qué hacemos para salir de esos lugares que nos tienen prisioneros? Y voy a tocar un tema muy por encima. Otra de las cosas que nos tienen prisioneros es el pecado que hay en nuestro corazón. Y no voy a profundizar mucho en eso, porque cada uno sabe por qué pierna cojea y uno sabe en qué área uno está medio. Hoy necesitamos entender cuál es la forma, cuáles son los pasos, cuál es el método para poder salir de esas prisiones que de alguna manera, queriendo o no queriendo, estamos nosotros metidos allí. Y la Biblia nos muestra justamente el ejemplo de alguien que viviendo de la corrupción, siendo un ladrón, terminó metido en una prisión. Pero no solamente en esa prisión,
sino que también terminó dentro de una prisión donde los demás lo colocaron a través de la indiferencia, a través del odio, a través de dejarlo a un lado, porque definitivamente estaba haciéndole mal a todo un pueblo. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 19, versos del 1 al 10. Esta es la historia de Zaqueo y dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decía que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de este momento comienza justamente en el último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Ese es el último viaje que hace Jesús, porque al llegar a Jerusalén lo terminan crucificando. Sale Jesús de Galilea, pasa por Samaria y de Samaria va a Jericó. Y en ese tramo entre Samaria y Jericó ocurren varias cosas. Bueno, en todo el viaje ocurrieron cosas, pero hay 2 cosas interesantes que pasan justamente entre Samaria y Jericó. Y es que Jesús va caminando con todos los discípulos y de pronto hay unas mujeres que ven de lejos a Jesús. Agarran a sus niños y van y los llevan rápido donde Jesús, para que el Señor orara por ellos y pudiese bendecirles. Todos los niños están ahí agrupados y encima de Jesús y los discípulos dicen: hey, hay que quitarlos, y empiezan a esparcirlos. ¿Y el Señor qué le dice? Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Preste atención a esto. Verso 17 de Lucas 18. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Los discípulos rápido obedecen y se quedan tranquilos. Bueno, está bien, el Señor dio una orden, le obedecemos. Pero ¿cómo es esto de que los que confían como estos niños son los que van a entrar al reino de los cielos? Ya nosotros somos adultos, no somos niños. Es decir, que nosotros no tenemos oportunidad de entrar al reino de los cielos. Mire, la escena termina allí, pero los discípulos se han quedado con ese pensamiento, ¿ok? Y quiero que usted también se quede con ese pensamiento por un momento. Termina la escena y enseguida nos encontramos con un hombre, un líder judío muy rico, que viene corriendo y se arroja a los pies de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: tú conoces bien los mandamientos, lo que tienes que hacer es obedecerlos. Este hombre le dice ahora: Señor, los he obedecido desde que soy un niño. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El Señor Jesús le dice: muy bien, lo que has hecho está bien, todavía te falta una cosa más. Y es que necesitas vender todo lo que tienes, todas tus posesiones, y dársela a los pobres. Luego de eso vas a recibir un regalo. El Señor Jesús se está refiriendo a la salvación. Y luego de eso, me tienes que seguir. Cuando este hombre escucha esto, dice el texto que se entristeció. ¿Se entristeció por qué? Porque él se acercó a Jesús
buscando un traje a la medida. Él se quería quedar con todo lo bueno del Señor Jesús, todo lo que ofrecía Jesús, pero también se quería quedar con todo lo bueno que ofrecía su ídolo, el dinero. Mire, Jesús le está presentando justamente una oportunidad, le está abriendo las puertas de par en par para que este hombre salga de la prisión en la que se encuentra. Pero él decidió simplemente darle la espalda a Jesús, quedarse dentro de la celda y se fue. Cuando esto pasa, los que están alrededor dicen, wow, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Y el Señor Jesús le dice, mire, lo que es imposible para el hombre es posible para Jesús. Esa respuesta de Jesús no está respondiendo directamente la pregunta de esas personas. ¿Quién podrá salvarse? Jesús eso no lo está respondiendo. Marcos y Mateo dicen que las personas que hicieron esa pregunta no eran otros, sino los discípulos. Quiere decir que en este evento, en este camino, justamente desde Samaria hasta Jericó, hay dos preguntas que están quedando pendientes de respuesta. Hay una que está haciendo referencia a cómo entramos al reino de los cielos, es a través de la confianza y cómo vamos a confiar nosotros. Y la segunda es que está diciendo, ¿quién va a poder salvarse? Si un hombre rico no es capaz de salvarse, entonces, ¿qué queda para nosotros? No pierda de vista estas dos historias, porque de eso no es lo que vamos a hablar, pero allí en ellas sí se encuentra la respuesta que los discípulos necesitaban saber y que nosotros hoy necesitamos saber para poder salir de nuestras prisiones. Termina esa historia y entonces llega ahora Jesús y todos sus discípulos a Jericó. Y ahí en Jericó, ¿a quién se consigue? A Zaqueo. ¿Se acuerdan quién es Zaqueo? Lo leímos ahorita, ¿cierto? Es un publicano, es el jefe de los cobradores de impuestos. Es un hombre que es inmensamente rico. Es encargado de manejar los impuestos en una de las ciudades más importantes. ¿Cuál es la ciudad? Jericó. Y Jericó era un puesto aduanero. Habían 3 puestos aduaneros importantes en toda la región. Uno estaba arriba en Galilea, en Capernaum. ¿Ustedes recuerdan un hombre llamado Mateo? Él era el encargado en ese puesto en Capernaum. El otro puesto está en Cesarea, está cerca de Samaria. Y el otro puesto muy importante es el de Jericó. ¿Por qué? Porque toda la ruta comercial del área, de la zona, tenía que pasar a juro por allí. Entonces imagínese este hombre con métodos de recolección amañados, corruptos, tratando de agarrar más para él, tratando de quedarse con buena plata. Ese era Zaqueo. Ahora bien, hay una situación interesante con Zaqueo, que es que tiene mucho dinero, tiene mucha posesión y puesto. Tiene de alguna forma también la protección de todo el imperio romano. Pero aun cuando tiene todo eso, este hombre se siente vacío. ¿Por qué? Porque la gente lo desprecia. La gente lo desprecia porque de alguna forma le está quitando el dinero a esas personas para él quedárselo y además él recogía esos impuestos para poder sostener todo el imperio romano. Tenía el visto bueno de Roma donde dice, tú nos das a nosotros los que nos toca y tú ve y quita más porcentaje para ti y te los quedas. Y así se embolsilló buena parte de dinero. Así que usted y yo vemos un Zaqueo que de alguna forma parece que está bien, pero realmente hay un vacío y hay una necesidad en su corazón. Se encuentra dentro de prisiones muy parecidas a la que de pronto nosotros nos encontramos. Algunas porque las buscamos por nuestras decisiones, pero otras porque la gente nos ha colocado en esas prisiones.
Así que Zaqueo escucha que está Jesús. Jesús tiene referencia, recuerde, de pronto de quién es Zaqueo. Pero más aún, Zaqueo tiene referencias de quién es Jesús. Porque recuerde, el que recolectaba los impuestos en Galilea, renunció para seguir a ese tal Jesús. Juan el Bautista había estado predicando acerca del mensaje de salvación y muchos recaudadores de impuestos habían decidido seguir ese mensaje, seguir al Señor. Y además Juan el Bautista había bautizado a varios recaudadores de impuestos. Es decir, que no es desconocido para Zaqueo quién es Jesús. Y entonces él dice, está Jesús, yo necesito saber quién es este hombre. Porque hay una necesidad en mi corazón y quién sabe si de pronto él puede llenarla. Así que este hombre ve que hay la multitud y empieza y trata de buscar. Pero por más que trata de abrir espacio para verlo, no puede. La Biblia dice que este hombre era bajito. Y cuando uno lee y estudia un poquito, los que saben de esto, los historiadores y teólogos y todo esto, dicen que por el biotipo del judío y además al decir la escritura que era bajito, puede que este hombre midiera 1,50. Entonces, ante tanta gente, ¿cómo este hombre iba a abrirse paso? Lo único que se le ocurre es hacer algo que no se hacía en la época, y menos en el puesto que él estaba, es treparse a un árbol. Se trepa en el árbol, se sienta y espera que venga Jesús. Y cuando va pasando Jesús, yo me imagino, ojo, esto no está en la Biblia, esto es la serie de Netflix que yo me imagino y me invento en mi cabeza. Yo me imagino que él está sentado y dice, hey, lo único que quiero es verle a los ojos, saber quién es y con eso me basta. Y está ahí esperando en primera fila, así, tal cual nosotros vamos a ver un artista favorito o qué sé yo, en primera fila. Está allí y cuando está mirando a Jesús, Jesús viene y le pone ahí la mirada a este hombre. Y este hombre dice, me doy por servido. Tiene algo especial este hombre, pero suficiente con esto. En otro momento lo encontraré. Lo que Zaqueo no está esperando o no cree que va a pasar es lo que ocurre al momento. Y es que Jesús le dice, Zaqueo, baja ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Lo que está en mi cabeza es una gran pregunta de Zaqueo y es, ¿qué? Este hombre conoce mi nombre. No puede ser, pero mientras está haciendo ese análisis, ya Zaqueo ha bajado, ya está abajo. Dime, Señor, ¿qué es? Y eso empieza a darnos la noción de qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder salir de esos lugares de prisión. Lo primero que vemos es que Zaqueo tiene confianza en Jesús. Mire, ante el interés de Jesús en ese momento por Zaqueo, la respuesta de Zaqueo es una sola. Y es la confianza. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. ¿Qué hace Zaqueo? Baja deprisa. Es rápida la obediencia de él. No se queda como que, sí, es el Señor y me llamo por mi nombre. No, el Señor dio una orden, yo bajo, obedezco. Y lo segundo que hace es que recibe con mucho gusto al Señor Jesús. La traducción del lenguaje actual dice que Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió a Jesús en su casa. Esa obediencia y esa alegría solamente nosotros podemos tenerla cuando confiamos en alguien. Si usted no confía en alguien, usted jamás sería obediente y jamás sería atento con esa persona. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos sentimos en confianza con una persona, es mucho más sencillo poder escucharle, obedecerle, atenderle y tener una actitud de alegría. Ahora, fíjate esto. ¿Cómo no confiar en Jesús? Diría Zaqueo. Se sabe mi nombre.
Cuando usted lo atienden por su nombre, de pronto usted llega a un hotel y le atienden por su nombre, ¿cómo se siente usted? Me subieron el nivel, ¿sí? Me conocen, ¡wow! Así se está sintiendo Zaqueo. Ahora vea esto, ¿cómo no sentirse confiado con Jesús cuando Jesús está rompiendo con toda la tradición del momento? Culturalmente, era muy mal visto que alguien se autoinvitara a la casa de otro. Era mal visto, era como romper con las normas de los buenos modales. Y Zaqueo dice, este hombre está rompiendo con toda la cultura y quiere pasar tiempo conmigo. ¿Cómo no confiar en él? Mire, ¿cómo no confiar en Jesús? Si todos me desprecian, nadie quiere pasar tiempo conmigo y él sí quiere hacerlo. ¿Cómo no confiar en Jesús si no conoce mi pasado y aún quiere compartir conmigo? Uno diría, hey, Jesús, espera, que lo que estás haciendo no te favorece para tu ministerio. Pero la Biblia, todo el Evangelio está llena de estas cosas y son paradojas. Y son paradojas porque Jesús hace todo lo contrario a lo que nosotros pensamos que es correcto, que es bueno, que es ideal, que es apropiado. Y lo hace, y sobre todo en esta historia, para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia, su gloria y su poder. Hasta este punto usted dirá, oye, suena bonito, José. Suena bonito. Pero cuando yo tengo problemas, confiar no es tan fácil, porque confiar parece que es un término como que no, es un término como extraño, como que no es un término aterrizado y de fácil aplicación. Cuando usted se siente mal o hay alguna injusticia, ¿usted cómo hace para confiar en Dios? Eso está como medio complicado. Permítame tratar de traer un poquito más de claridad a esto. Mire, yo había preparado este mensaje hace 3 semanas, pero acá en este punto yo decía, ¿cómo le hago entender a la gente que la confianza se tiene que aplicar? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Y el lunes estoy en la mañana tomándome el café y reviso que me llegó un mensaje de la abuelita Susi, un mensaje mañanero. Y es el Salmo 27:14. Abuelita, gracias, ¿oyó? Porque usted trajo luz en la oscuridad que yo tenía en este momento. Salmo 27:14 dice lo siguiente: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Cuando uno empieza a revisar el texto, se da cuenta que la intención en el texto original del término espera se traduce como confía y ten la esperanza de conseguir lo que esperas. Confía y ten la esperanza de conseguir lo que deseas. Pero no se refiere a una confianza y a una espera pasiva. Porque normalmente cuando a nosotros nos dicen confía o espera, ¿qué hacemos nosotros? Hey, voy, coloco mi confianza y me olvido. Yo espero en algún momento recibir lo que me dijiste que me ibas a dar. Lo que trata de decir el texto acá es algo totalmente diferente y mire por qué. Porque siguiente dice, infunde ánimo a tu corazón. Recuerde siempre que se encuentre con el corazón en la Biblia. Se está haciendo referencia al centro, esa unidad que somos todos, donde se encuentran nuestros sentimientos, donde se encuentran nuestras emociones, nuestra inteligencia y toda nuestra parte espiritual. Entonces el texto está diciendo, infunde a toda tu vida ánimo y aliento, pero el ánimo y aliento lo que quiere decir, de hecho algunas traducciones tienen estos términos, significa valor, valentía y esfuerzo. Cuando usted escucha el término esfuerzo, ¿qué le viene a la mente? Trabajo, acción, movimiento.
Mire lo que dice el texto ahora que hemos leído todas estas cosas. Confía en el Señor. Infunde a toda tu vida ánimo, valentía y esfuerzo. Sí, confía en el Señor. Esto quiere decir que la confianza no puede ser pasiva. Esta confianza en Dios no puede ser pasiva, sino que tiene que estar en movimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, definitivamente tenemos que esperar en el Señor. Pero necesitamos esperar en el Señor haciendo cosas. ¿Y qué son esas cosas? Necesitamos orar. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos entender la palabra y necesitamos aplicar la palabra. Necesitamos procurar tener tiempo de compartir y tener intimidad con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted ve a Zaqueo, Zaqueo sabe que viene Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace Zaqueo? Se trepa al árbol. Tiene la intención, está haciendo cosas en búsqueda ¿de qué? De conocer a Jesús. ¿Qué es lo segundo que ocurre? Jesús le dice, hey Zaqueo, baja. ¿Qué hace? Obedece. ¿Por qué? Porque confía en Jesús. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Que Zaqueo tiene una actitud de alegría. ¿Por qué? Porque confía en Jesús. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Que llegan a la casa y están comiendo y Zaqueo ¿cómo los atiende? Como reyes. ¿Por qué? Porque confía en Jesús. Iglesia, cuando estamos ante una situación en la que nos encontramos dentro de una prisión, el Señor lo que está esperando es que tú y yo demos el paso confiando en Él, pero no confiando y quedándonos inmóviles como una estatua. Es haciendo lo que nos toca hacer, lo que Él nos ha llamado, a vivir la vida como cristianos que somos. Justamente en este ejemplo es que Jesús dice, hey muchachos, había quedado pendiente una pregunta, ¿cierto? Cuando estábamos allá con los niños, ¿se acuerdan? Ustedes estaban preguntando y les había quedado la interrogante de cómo es eso de confiar en mí para poder entrar en el reino de los cielos. Y ahí Jesús aprovecha seguramente de decirle, es como Zaqueo, como confía Zaqueo. Zaqueo confía como un niño, con toda la pureza, diría yo, de corazón, o con aquella plenitud de tener la confianza de que Jesús iba a hacer algo y que Jesús iba a poder transformar su vida. Una de las preguntas que me surge hoy es, si Jesús hoy te mira a los ojos como miró a Zaqueo y te dice, bájate de ese árbol, sal de tu prisión, ¿cómo vas a responderle? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y esto nos lleva al segundo punto que vemos acá. Dice, pero ahora Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo defraudado. Había normas y leyes en ese tiempo. De hecho, Levítico y Números dicen que si alguien era encontrado robando algo a alguien, necesitaba regresar lo que había robado y necesitaba agregar la 5ª parte de lo que había robado como restitución a ese robo. Hay otra ley en Éxodo que dice que si lo encontraban robando necesitaba regresar lo que había robado y regresar el doble. Pero había algo más interesante en la ley romana. Y es que si esta persona confesaba públicamente que era un ladrón, tenía que regresar 4 veces lo que había robado. Zaqueo pudo de alguna manera decir, ey, me apego a la primera, que es nada más la 5ª parte y me quedo con el resto del dinero. Pero Zaqueo, al confiar en Jesús, al saber en quién está confiando, al saber quién es Jesús, le dice, hey,
yo necesito arrepentirme de la manera correcta. Y a mí no me importa acá dinero, a mí no me importa acá estatus, a mí no me importa nada. Yo agarro la ley, la más difícil, la más complicada. Yo lo único que necesito es estar a cuentas con Dios. Así que Zaqueo, de manera pública, confiesa que es un ladrón. Confiesa que es lo que viene haciendo desde hace rato. No estoy diciéndole que usted en este instante vaya y publique lo que está haciendo mal, sino que entienda cuál es la actitud de arrepentimiento que necesitamos tener. Parece acá que Zaqueo entendió la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento va más allá o trata más bien de mi ego, de lo mal que me siento y de lo mal que la voy a poder pasar producto de mi pecado. Si vemos un ejemplo, ¿recuerda algún ejemplo en la Biblia? Judas. De hecho, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, si usted lo busca en Mateo 27, del 3 al 5, dice que sintió remordimiento. Y luego que siente remordimiento, se suicida. Ahora, el arrepentimiento es todo lo contrario. El arrepentimiento está buscando un cambio en nuestra forma de pensar, una manera de transformación en nuestro corazón. Y acá siempre recuerdo al pastor Raúl. Se paraba acá, agarraba acá, preste atención y levantaba el dedo. Y ese preste atención siempre me quedó porque decía, el pecado está allá, pero usted va en busca del pecado y el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y procurar buscar a Jesús, procurar hacer su voluntad, procurar seguir sus mandamientos, procurar tener intimidad con Él. Parece que Zaqueo lo entendió. Zaqueo dice, no me sirve dar la quinta parte, tengo que dar todo. El arrepentimiento tiene que ser total para yo poder salir de la prisión en la que estoy. No me basta solo con confiar, necesito confesar lo que he hecho. ¿Recuerda usted algún ejemplo de arrepentimiento? Se lo pongo rapidito, por tema de tiempo. David, en aquel momento que tiene el encuentro con Betsabé y viene el profeta Natán y lo increpa y le dice el mal que ha hecho, ahí rápidamente entiende David que ha hecho un mal, ha puesto en la primera fila al esposo de Betsabé para que lo maten y él poder quedarse con ella. Cuando el profeta le dice todo eso, ¿qué hace? Regresa y va y procura encontrar perdón del Señor, un perdón genuino, y allí se restaura la relación. Mire, en este punto, nuevamente me imagino Jesús, hey muchachos, le respondí la primera pregunta, ¿cierto? Falta la segunda. Me preguntaron de quién podría salvarse, ¿cierto? Porque este muchacho era rico y se supone que es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y Jesús, en mi película de Netflix, seguramente le dice, mire, aquel muchacho era rico, tenía mucho dinero, pero no fue capaz de arrepentirse de lo que había hecho. Zaqueo tiene mucho dinero, ha entendido de qué se trata confiar y lo que ha hecho es arrepentirse. Cuando confías y te arrepientes, tienes la oportunidad entonces de entrar al reino de los cielos. Muchachos, es así, es de esa forma. Es decir, que con la historia de Zaqueo, el Señor responde las dos preguntas a las primeras dos historias antes que llegara al encuentro con Zaqueo. Y son justamente las dos cosas que usted y yo necesitamos tener en cuenta para poder salir de las prisiones. Porque muchas veces, como decía al inicio, las prisiones son producto de nuestras decisiones. Pecados que dejamos que corran y que de alguna manera nos tienen amarrados, nos tienen atados y no podemos salir. Inclusive muchas veces ese pecado lo disfrutamos.
Es así. Soy el primero, por si acaso. Estamos amarrados y no salimos. Hay otras ocasiones, como les decía también al inicio, es que es producto de las circunstancias y no tenemos nada que ver, pero terminamos presos, terminamos en prisiones. ¿Y cómo rayos salimos de allí? Iglesia, ¿cómo hizo Zaqueo? Confiando y con arrepentimiento. Ahora, yo necesito aclarar algo acá que es importante. La única manera de liberarnos de la influencia destructiva de los dioses falsos, ahí en esos dioses falsos, si quiere usted coloque prisiones, es volver al verdadero Dios, al Dios vivo. Él es el único que si lo encuentras puede colmarte de verdad y si le fallas puede perdonarte. Uno ve la historia de Zaqueo y de pronto dice, es que el Señor lo perdonó porque él hizo obras de caridad al regresar el dinero. Ojo, eso no es lo que dice el texto. El texto lo que está tratando de decir es que una vez que Zaqueo confía, conoce al Señor, se arrepiente, ocurre un proceso de transformación en su corazón que entonces le hace llevar y hacer buenas obras. Y eso es justamente de lo que habla Santiago 2 del 14 al 26, que habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Y eso necesitamos entenderlo. No es por lo que usted haga que va al cielo, no es por lo que usted haga que tiene salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras para que nadie... ¿Eso dónde está? Hey, Orlando, ¿dónde estás? Vuelve a predicar. Hace 2 semanas predicó, eso está en la Biblia, muy bien. Escuchen. Eso está en Efesios 2:9. Chus, ustedes nos hacen sentir a veces tan bien, tan vivos. No hay manera que nosotros hagamos algo para poder obtener la salvación. No hay nada, es solamente, lo decía hace rato Israel, es solo por la profunda gracia y misericordia de Dios que podemos tener acceso al Padre. Es solamente por Él. Y sí, el mensaje es un mensaje para alguien de pronto que no, o la historia que no conocía al Señor y viene a tener ese encuentro. Pero es un mensaje que también es directamente para nosotros. Porque hay ocasiones donde tenemos rato viviendo, siendo cristianos, pero que nuestra actitud muchas veces es la de vivir vidas como en prisión, sin vivirlas a la plenitud que Dios ya diseñó. Y nos está llamando el Señor en este momento a que confiemos y a que nos arrepintamos de aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Todo el texto muestra justamente lo que es esa doctrina de la cruz, donde el Señor lo que está buscando, porque además es siempre Él el que propicia el encuentro, no somos nosotros, es siempre Dios que está buscándonos, que se está autoinvitando, que se está tratando de mostrar para traer reconciliación, para traer expiación de pecados, para traer justificación, reconciliación y para siempre mostrar su amor sacrificado. Mire, Zaqueo se levantó de la mesa y dijo, mi vida tiene que cambiar. Hoy tú te vas a levantar de la mesa. La pregunta es, ¿te vas a levantar de la mesa? Le vas a decir, Señor, yo decido salir de esta situación. Estoy agotado. Salimos de las prisiones cuando confiamos en Jesús y cuando practicamos el arrepentimiento.
Este mensaje es un mensaje que no es sencillo, porque normalmente hablaba con mi papá anoche y le decía: hey papá, por favor, ora por mí, porque tengo que presentarle un mensaje a la iglesia que no es sencillo, porque cada vez que nos hablan de arrepentimiento, siempre miramos al lado, que es con el otro, que no es conmigo. Y entonces, como ese es el pensamiento, me agacho para que no me pegue y empiezo a dejar pasar cosas que están acá, que están guardadas acá, y sin querer nos quedamos dentro de la prisión. Yo hoy quiero invitarle que usted pueda cerrar sus ojos y que pueda pedirle al Señor: Señor, muéstrame qué cosas hay en mi vida que me están manteniendo dentro de una prisión y que no me permiten ser libres de la forma o de la manera que tú has planeado. Padre, habla a mi corazón el día de hoy, porque así como hizo Zaqueo, que con una determinación profunda confió y se arrepintió, de esa misma manera nosotros queremos salir de esas áreas, de esas habitaciones, de esos cuartos que nos tienen de alguna manera atrapados. Mire, y de pronto en este lugar hay personas con profundas preocupaciones o con ansiedad. De pronto usted llega domingo a domingo a este lugar y está buscando una salida. Está buscando una alternativa, un momento para poder decir: Señor, necesito descansar. Y como decía el texto, Él ya nos ha hecho libres. Pero por falta de determinación, de confianza y de arrepentimiento, estamos viviendo las vidas que Dios no nos ha llamado a vivir. Allí converse con el Señor: hey Padre, quiero salir de ese lugar. Necesito salir de ese lugar, Señor. De pronto usted está cargando un peso enorme en su espalda y la solución se encuentra en este texto. Imagínese ese Zaqueo. Seguro estaba sonriendo durante el día, pero ocultaba el profundo dolor y la profunda necesidad de perdón. Y tal vez usted y yo estamos igual. Al sentir el rechazo de la gente, al sentir el rechazo, inclusive producto de nuestro propio pecado, el rechazo que a veces ese pecado genera y nos hace sentir asco, nos hace sentir de alguna forma no merecedores. Hoy Jesús quiere mirarte como miró a Zaqueo. Puedo imaginarme esa mirada de amor. Tal vez la mirada de Zaqueo era de nervio, o qué va a pensar de mí, o será que merezco que me mire. Y puedo imaginar una mirada de profundo amor de Dios hacia Zaqueo. La misma mirada que tiene para ti y que tiene para mí.
el mismo deseo de reconciliación, el mismo ánimo y deseo de abrirte la puerta de par en par para que salgas de esa situación. Mire, lo lindo de este pasaje es que termina cerrando Jesús diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando la gente mire tu transformación, eso va a permitir dar testimonio de su amor, de su plenitud. Así que no solamente cuando tú confías y te arrepientes, hay bendición para tu vida, sino que hay bendición para todos los que están a tu alrededor. Iglesia, no sigas en prisiones que no te toca estar. Nuevamente te recuerdo el pasaje en Gálatas. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvas nunca más a ser esclavo.